Hola a todos, con ustedes el instructor Fede Gerardo Andante en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo del octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal. A continuación veremos una nueva partida de ese interesante torneo internacional jugado en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el año 1960-1961. Esta partida fue disputada un 7 de enero de 1961, con las piezas blancas el maestro Miguel Tal y con las piezas negras el maestro Bock. No hay mayores referencias de este jugador, pero me parece que era sueco. Este torneo muy interesante. Tenemos nuevamente una apertura española, donde podríamos decir que la titularemos con un interesantísimo final de partida. Bien, con las piezas blancas, Tal inicia el juego con E4, dando inicio a una apertura abierta a su rival con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque corto, D6. Bueno, Miguel Tal con 23 años, porque Tal cumplía cumpleaños en junio, y su rival con 51 años de edad, Bock. Puedo recordar que participó en el famoso gran torneo de Kennedy el año 1937, era un gran maestro, fuerte, donde hace una buena partida contra Miguel Tal, pero pierde en un final muy interesante. D4, alfil D7, caballo C3, E por D4, caballo por D4, alfil E7, alfil por C6, alfil por B por C6, mejor dicho, dama F3, enroque, E5, caballo G4, caballo por C6, caballo por E5, caballo por E5, D por E5, torre D1, dama C8, dama E2, F6, alfil E3, alfil E6. No vamos a comentar mayormente la apertura, pero obviamente que el negro tiene buenas posibilidades de nivelar por la pareja de alfiles. Podemos mencionar eso. F3, A6, la máquina Fritz daba dama D7 como mejor jugada y después de B3 un juego igualado. Entonces tenemos A6, caballo E4, si caballo D5, alfil D6 con partida igualada. Caballo E4, torre 8, caballo F2, dama B7, B3, dama C6, caballo D3, alfil D6, dama F2, alfil F5, torre E1, E4, F por E4, alfil por E4, torre A D1, alfil G6. Ya el negro tiene una partida interesante, nivelada. C4, torre A D8, caballo F4, alfil B4, torre F1. Si torre por D8, Fritz indicaba torre por D8, caballo G6 y dama E4 con ligera ventaja de las negras, ya que dada la amenaza que tiene la torre blanca, tiene que moverse, el caballo se captura con la dama y tiene mejor conformación de peones. El blanco aparentemente, pero está totalmente nivelado. Entonces, ese es el problema cuando se producen muchos cambios al inicio del juego. Torre F1, torre por D1, torre por D1, va quedando menos material. Dama E4, caballo D5, si caballo G6, dama por E3, dama por E3, torre por E3, torre D8, rey F7 con igualdad.
Entonces tenemos caballo D5, alfil D6, alfil F4, alfil H5, torre F1, alfil por F4, dama por F4, C5. Era mejor dama por F4, torre por F4, torre E2 con un final interesante. Entonces, acá la ventaja en la mayoría de peones que tiene el blanco en el flanco de dama. C5, dama por E4, torre por E4, torre por F6, torre E1 jaque, torre F1, torre E5, torre F5, obligando al cambio. Si caballo F4, alfil E7. ¿Ah? Con buen final. Torre F5, torre por F5, caballo E7 jaque, rey F8, caballo por F5, alfil G6, caballo D6, alfil B1, caballo B7, alfil por B2 y caballo por C5. Miguel Tal en la siguiente posición comenta: no me cabía ninguna duda que las negras habían anotado como jugada secreta la siguiente. En esa época se suspendían las partidas después de las 40 jugadas. Anotó rey E7, va a molestar al caballo que sostiene el peón en B3. Rey F2, A5. Y lamentablemente, después vamos a ver todo el análisis que aparece. Rey E3, A4, B por A4, alfil por C4, rey D4, alfil F1, G3, rey D6, caballo E4 jaque, rey C6, caballo G5, H6 y caballo E6. Y las negras se rindieron. Miguel Tal comentaba que mucho más difícil hubiera sido mi tarea si las negras hubiesen continuado con la siguiente jugada en la posición 42. En vez de A5, rey D6, que se ve con una jugada bastante lógica. Entonces el blanco, caballo E4 jaque, rey E5, caballo D2, rey D4, rey E2, alfil por B3, buena jugada, caballo por B3, rey por C4, especulando en el avance del peón A por parte del negro, caballo D2 jaque, no daba nada, comentaba Tal, caballo A5 por rey B5, caballo B7, rey C6, caballo D8, rey D5. Y el caballo blanco se encuentra en una pésima posición. Entonces, después de caballo D2, rey C3, caballo E4 jaque, rey C2, G4, H6 y H3. Parece extraño, pero es la única jugada que permite ganar. Si H4, la evidente H4 conduce sorprendentemente a tabla. Me parece que el método utilizado por las negras para aspirar al empate merece la atención de todos los compositores de estudio, comentaba Tal. Vamos a ver. Si A5, caballo C5, rey C3, rey D1, A4. Y ahora la natural, perdón, después rey D1, la natural, comentaba Tal, rey D4, pierde a causa de caballo E6 jaque, rey E4, caballo por G7, rey F4, G5, H por G5, H5, rey E5, si G4, H6, G3, rey E2, ganando. Entonces,
rey E5, caballo E8, buena jugada, rey F5, caballo D6 jaque, rey F6, caballo E4 jaque, y gana porque sitúa el caballo después en G3, defendiendo el peón de H5, y el rey blanco viene y captura el peón de A, con un final ganado, y después procura acercarse nuevamente a este sector, y por medio del subswap logra ganar el peón de G5 negro, y avanza tranquilamente el peón H, ¿no es cierto? Que generalmente es tabla, pero el blanco tendría el caballo para dar el famoso jaque ahí en F7, seguido de H7 ganando. ¿Ah? Menciono eso para que ustedes más o menos se ubiquen. Pero la posición ya. Entonces estamos viendo esa línea, caballo de 4. Si retrocedemos, entonces volvemos a rey E4, A4. Volvemos. La jugada es A4 en vez de rey D4. Rey C1. Si caballo por A4 jaque, rey D4 y es tabla, ya que el caballo queda radiado y el rey negro puede acercarse a los peones blancos. Entonces, rey C1, A3, rey B1, rey D4, caballo E6 jaque, rey E4, caballo por G7, rey F4, G5, H por G5, H5, G4, H6, G3, caballo E6 jaque, rey F5, buena jugada, H7, G2, caballo D4 jaque, rey G6, tablas. ¿Ah? Con tabla. En caso de H3, vuelvo a la posición. Ninguna de estas variantes tiene lugar. Espero que les haya gustado. Un final complejo, pero generalmente cuando son finales de caballo, son finales de peones. Acá la táctica correcta del negro era entregar por lo menos la pieza y quedarse con la posibilidad del peón A, pero con esta línea correcta, el blanco sacrifica al caballo por el peón A y corona un peón acá que tiene en el ala de rey. Un final interesantísimo. Estas partidas yo les recomiendo, vuelvan a reproducirlas porque son realmente muy didácticas. Uno aprende mucho. Y volvemos al tema de José Raúl Capablanca. Es decir, la gran lección que nos dejó ese gran maestro cubano y campeón del mundo del año 1921 a 1927, el cual siempre mencionó que lo importante cuando uno está aprendiendo ajedrez es aprender finales de partida, porque invariablemente las partidas terminan con finales. Y si usted no sabe jugar finales, que requiere de una alta técnica y precisión, perderá toda la ventaja que ha acumulado en el transcurso de la partida, ya sea en la apertura o en el medio juego. Por eso le recomendamos aprender finales de partida, pero sobre todo y de manera muy especial táctica en ajedrez, porque la táctica es la correcta, mover correctamente las piezas, es decir, conocer el poder de las piezas, el poder de fuego que tienen las piezas. Mucha gente juega muy bien estratégicamente, pero no tiene un dominio del poder de las piezas de ajedrez y se pierde con la táctica, se enredan y piensan que evitando tácticas, cambiando piezas, pueden jugar mucho mejor. No, invariablemente la táctica está al servicio de la estrategia. Generalmente se ganan las partidas con golpes tácticos. Muchas gracias y hasta pronto.